Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal Cristianos Alerta. Si eres nuevo en este canal, mi nombre es Máximo Parra y aquí compartimos la palabra de Dios. Miren, los tesalonicenses estaban muy preocupados debido a que ellos creían que estaban ya en la gran tribulación. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, mi querido hermano, los tesalonicenses tenían miedo de que ellos estuvieran en la gran tribulación. Así hay muchas personas hoy, con mucho miedo, porque quizá alguien leyó una noticia o quizá alguien le mostró algo por las redes sociales de que realmente ya estamos en la gran tribulación y muchos están asustados. Muchos preguntan: ¿cuándo es el día de la gran tribulación? ¿Cuándo es el día cuando Cristo venga? Así estaban los hermanos tesalonicenses. Los tesalonicenses temían de que se hubieran quedado para el rapto. Escucha bien. Ellos temían de que el rapto ya se hubiera dado y que ellos se hubieran quedado. El apóstol Pablo le iba a demostrar, aquí donde yo estoy leyendo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, el apóstol Pablo le iba a demostrar que ellos no se encontraban en el día del Señor o en la gran tribulación, ya que si fuera así, entonces ciertas señales estarían presentes. Si ellos, los tesalonicenses, estuvieran en la gran tribulación o en el día del Señor, entonces ciertas señales tenían que manifestarse. Y aquí, señores, hay algo revelador. Y es que el hecho de que los tesalonicenses estuvieran preocupados de que ellos estuvieran en la gran tribulación o en el día del Señor, es que Pablo le había enseñado de que ellos iban a escapar de la tribulación por medio del rapto de la iglesia. Y esa era, señores, la preocupación que ellos tenían, de que quizás ellos se habrían quedado en la gran tribulación. Por eso es, señores, que estamos hablando aquí, que el hecho de que aquellos hermanos estuvieran preocupados es el hecho también de que el apóstol Pablo le enseñó a ellos de que ellos iban a escapar de la gran tribulación por medio del rapto. De lo contrario, sería en cierto sentido la bienvenida a la gran tribulación como un preludio necesario para la segunda venida de Cristo. Pero Pablo les había enseñado claramente que iban a escapar del juicio de Dios en esta tierra por medio del arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 14 al 18 lo siguiente: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estos versos bíblicos fue lo que el apóstol Pablo le enseñó a los tesalonicenses, de tal manera que ellos pensaban que cuando viniera el rapto, pues ellos se iban a ir con el Señor. Entonces, por una mala interpretación de ellos tenían miedo y estaban asustados de haberse quedado para el rapto de la iglesia. Dice el verso bíblico: porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esto es lo que el apóstol Pablo le está aclarando a los hermanos y le dice: miren, mis queridos hermanos,
no vendrá sin que antes venga la apostasía. El día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. La antigua redacción griega para la palabra apostasía indica una rebelión o una salida. Se refiere a una apostasía entre los que una vez siguieron a Dios. Escuche bien. Se refiere a una apostasía en los cuales una vez siguieron a Dios. De hecho, el apóstol Pablo aquí en este verso puede tener ambas cosas en mente, porque hay prueba de cada una en los últimos tiempos o en el final de los días. Mira, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3, allí hay una referencia de la palabra apostasía, la cual se iba a manifestar en los últimos tiempos. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando claramente de una apostasía del pueblo de Dios, donde él dice que muchos van a apostatar de la fe. O sea, personas dentro de la iglesia iban a apostatar un día de todo lo que ha creído. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y dijimos que hay dos tipos de apostasía. Una que es el pueblo de Dios que la practica y otra que es el mundo en general. En este caso, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3, allí está, Señor, el pueblo de Dios cometiendo apostasía, escuchando a espíritus engañadores. Pero también tenemos una rebelión general de todo el mundo como apostasía. No solamente los hermanos de la iglesia iban a cometer apostasía, sino que el mundo entero se iba a volcar en una apostasía. Mira, aquí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5 nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. El apóstol Pablo aquí está hablando de personas que tendrán apariencia de piedad, que aparentarán buenas personas, que aparentarán religiosos, que aparentarán que son de Dios, que aparentarán tener piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad. Eso es también apostasía que se va a manifestar en los últimos tiempos. Y el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalonicenses en el verso que nosotros estamos leyendo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice también el verso, y se manifieste el hombre de pecado. Señores, para la gran tribulación, el hombre de pecado debe manifestarse. Inmediatamente el Señor se lleve a su pueblo en el rapto. El Señor rapte a su iglesia. Inmediatamente, señores, se abre el sello y sale el anticristo. Se manifiesta el hombre de pecado. Antes de la gran tribulación puede ser identificado con certeza una persona en particular. Será una persona en particular, una persona común y corriente. Lo único que Satanás le entrega todo su poder. Y ahí, cuando Satanás le entregue todo su poder, será un superhombre endemoniado. Este hombre también es conocido como el hombre de pecado. Para la gran tribulación, este hombre debe ser revelado. El punto de Pablo es claro. El apóstol Pablo le dice a aquellos hermanos: ustedes están preocupados de que estamos en la gran tribulación y que se han pedido el rapto, pero ustedes pueden saber que no estamos en la gran tribulación, porque todavía no hemos visto el hombre de pecado revelado. O sea, que en la gran tribulación
el hombre de pecado se ha de revelar. Señores, para no hacer extenso este video, vamos a dejarlo hasta aquí y luego entonces traeremos el próximo video, este hombre revelado que es el hombre de pecado, la persona en particular, el anticristo. Amigos, si todavía no tienes a Cristo, búscalo, escapa por tu vida. Jesucristo viene pronto, la venida de Cristo está cerca. Cristo viene y solamente, amigo mío, tú te puedes ir con Él arrepintiéndote de este mundo y convirtiéndote a Cristo. Soy tu hermano, Máximo Parra.